Bueno, muy buenas noches para toda la audiencia que nos está comenzando a ver en vivo y para todos aquellos que vayan a estar viendo el programa en diferido, que va a quedar colgado en la página de Sin Misterios, también en la página de Rompiendo Barreras y después también va a estar compartido en el canal de YouTube de Sin Misterios. Hoy vamos, junto con los amigos de Izquierda Socialista de Argentina, vamos a estar realizando, y también junto con Danilo, que nos acompaña hoy, vamos a estar realizando el análisis, bueno, de lo que les ha dejado a ellos los resultados de las elecciones legislativas llevadas a cabo en el día de ayer en Argentina. Permítanme para eso darle la bienvenida a Romina Sosa. A ver, un segundito. Ahí estamos. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo acá con el mate ya preparada. Está bien. Acá estamos con un poco de frío, como que después del agua que cayó, ¿no? El fin de semana, Acá también. Sí, acá sí, sí. también. Estoy enterado, sí. Bueno, vamos a darle ahora la bienvenida y las muy buenas noches a Javier. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Romy, ¿cómo estás? Bueno, y vamos ahora a darle el ingreso y la muy buenas noches, Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? En la lucha. Muy bien. Bueno, Claro. hoy Pará, porque amerita el comentario. Tratando de asimilar con todos los estados, con todos los estados conocidos. Desde la ira, la tristeza, la depresión, la gana de quemar todo, nada. Estamos con toda esa mezcla, pues es un desquicio, dijo el gringo en una nota. Bueno, la verdad que a mí me causó una profunda sorpresa, ¿no? Este, los resultados a medida que se iba concretando, ¿no? La victoria de Milei, porque en definitiva la victoria de la libertad avanza es, creo que un triunfo personal de este hombre, ¿no? Pero bueno, vamos a darle paso a ustedes para que hagan el análisis, en fin, lo que le ha dejado a nivel general y a nivel como fuerza política, ¿verdad? Porque eso yo creo que es lo que a los compañeros de la izquierda socialista les interesa más que nada, saber cuál ha sido el balance, si lo han hecho o todavía no, el balance de los resultados a nivel nacional y a nivel de provincia y ciudad de Buenos Aires que han tenido, ¿no? Y después, bueno, algunas inquietudes que junto con Danilo más o menos hemos estado comentando, les estaremos de repente interrogando sobre eso. Bueno. Javi, ¿arrancás? Sí,
Sí, tal cual decías vos, Carlos, el resultado electoral de la elección de medio término, ¿no?, legislativa en la Argentina, fue una gran sorpresa que la verdad es que no fue prevista en un triunfo tan contundente de la ultraderecha, ¿no?, de la Libertad Avanza aliada al PRO, y en el gobierno. Recordemos que la última elección que se realizó fue la elección bonaerense de hace solo 6 semanas, un mes y medio, el 7 de septiembre, y que había sido un triunfo categórico del peronismo y una derrota por casi 15 puntos de diferencia de la Libertad Avanza, que fue cruzada por distintos escándalos de corrupción, ¿no? El caso Libra, el 3% que cobraba Karina de los discapacitados, el financiamiento del narcotraficante Fred Machado al candidato José Luis Esper, que tuvo que renunciar a su candidatura. Ahora, hubo un hecho que nosotros consideramos central dentro de, por supuesto, un análisis muy complejo que tenemos que ir haciendo, porque ayer en las escuelas de votación, en el búnker del Frente de Izquierda por la noche, por supuesto hay analistas, hoy hubo muchos diálogos en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, entre la militancia. Entonces, son conclusiones iniciales que tenemos que ir desarrollando para sacar un análisis más global, seguramente en el desarrollo de los días y del intercambio de opiniones, ¿no?, que estamos haciendo. Pero un primer balance, efectivamente, que es una gran sorpresa, y que hubo una extorsión que llevó adelante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que puso al pueblo argentino ante la disyuntiva de si votar a Milei o repudiar a este gobierno que viene aplicando un plan motosierra y que viene siendo enfrentado por los trabajadores del Hospital Garrahan, las universidades públicas, las personas con discapacidad, los jubilados, y nos puso en la disyuntiva de, si no gana Milei las elecciones, vamos a dejar de apoyar económicamente a la Argentina, va a haber una disparada del dólar, porque hay una intervención directa, ¿no?, del Tesoro norteamericano a través de Bessent, para que el dólar no se dispare. Ya había llegado a 1.500 pesos y se decía que si el gobierno perdía ayer la elección, hoy el dólar iba a llegar a los 2.000 pesos. Y eso generó un miedo en la población y un voto conservador. Recordemos que la semana pasada en el programa, de todos los lunes a las 9 de la noche, nosotros con Romina comentamos que el Frente de Izquierda cerró su campaña electoral frente a la embajada norteamericana, justamente para denunciar esta injerencia de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en la elección argentina, que es un nuevo acto de coloniaje y de pérdida de soberanía de nuestra nación. Y lamentablemente esa amenaza, esa injerencia tuvo su resultado. Es decir, fijémonos que en la provincia de Buenos Aires, que hace un mes y medio ganó el peronismo por un 15%, y 6 semanas después ganó la Libertad Avanza por una diferencia mínima del 1%, pero gana la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador es peronista, Axel Kicillof. Entonces, este es un primer hecho que tuvo una incidencia directa sobre una franja del electorado que fue a votar a la Libertad Avanza y que se había abstenido o había votado al peronismo o a otras fuerzas, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, porque incluso los gobernadores que intentaron en el interior del país articular una tercera alternativa, Córdoba, Santa Fe, Chubut y otros gobernadores, fueron el gran fracaso de esta elección. Entonces, bueno, esto es un fortalecimiento
electoral del gobierno de Milei, y nosotros hacemos un paralelo, hacemos una analogía, ponemos el ejemplo del triunfo en la elección legislativa de medio término del gobierno de Mauricio Macri en el 2017. ¿Por qué? Porque Macri, que fue electo presidente en el 2015, ganó también la elección parlamentaria del 2017, quiso avanzar con una reforma previsional para atacar a los jubilados y una reforma laboral para atacar derechos de la clase trabajadora, y generó una rebelión obrera, popular en la Plaza Congreso, que Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad, que también fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri, denunció por las 14 toneladas de piedras que supuestamente tiramos los manifestantes ese día, porque dice que pesaron la cantidad de piedras con las cuales se enfrentó la represión policial, que fue terrible. Les recuerdo que hubo casi 20 manifestantes que perdieron un ojo, producto de los balazos de goma que apuntaban a la cabeza y a los ojos de los manifestantes en una brutal represión justamente comandada por Patricia Bullrich. Pero en esa jornada de diciembre del 17, el propio Mauricio Macri dijo: fue el fin de mi gobierno. Tuvo que después apelar al FMI en el 2018, se disparó el dólar y bueno, el peronismo contuvo esa crisis planteando que había 2019 y dando una salida electoral justamente con la candidatura de Alberto Fernández, que terminó en el fracaso del último gobierno peronista y en el triunfo de la ultraderecha que actualmente nos gobierna, encabezada por Milei. ¿A qué voy con esto? Que este triunfo en las urnas lo van a querer trasladar a nuevas reformas estructurales que el gobierno de Milei ya está anunciando, empezando por una reforma laboral. Y por supuesto, la muy buena elección que realizó el Frente de Izquierda, eligiendo 3 diputados, sacando el 9% en la ciudad de Buenos Aires, más del 5% en la provincia de Buenos Aires, donde fuimos tercera fuerza contra la ultraderecha, la Libertad Avanza y el PRO, y contra el peronismo, es un llamado a la lucha de la resistencia, porque el gran derrotado de esta elección es el peronismo, que sufre una interna feroz por la cual el gobernador había adelantado la elección provincial justamente al 7 de septiembre, ganándola, y ahora se están pasando facturas entre Cristina Fernández de Kirchner con la Cámpora contra Axel Kicillof, y el peronismo fue cómplice en estos 2 años del gobierno de Milei y de todo el plan motosierra. En primer lugar, la propia CGT, la Central Obrera, que dejó correr todos los ataques contra el pueblo y contra la clase trabajadora y dejó aislados a los trabajadores del Hospital Garrahan, a las universidades públicas, a los jubilados, a las personas con discapacidad, y firmó paritarias del 1% cuando hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario del orden del 30 y el 40% en todos los gremios. Entonces, esta complicidad del peronismo terminó en esta derrota y en este triunfo electoral del gobierno, pero nosotros reivindicamos a fondo la muy buena elección del Frente de Izquierda, que sale como tercera fuerza en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Logramos 3 diputados nacionales y muchos sectores del peronismo, que como explicaba Romina, ¿no? O sea, han quedado desmoralizados, golpeados por este triunfo del gobierno, felicitan al Frente de Izquierda por el rol que cumplimos en la calle estos 2 años, apoyando todas las luchas, y dicen, frente a la traición de nuestros dirigentes, la traición de la CGT, vamos a luchar junto con la izquierda para todas las reformas que se vienen y que el gobierno de Javier Milei, de la mano del imperialismo norteamericano de Donald Trump, ya está anunciando que va a llevar adelante en las próximas semanas, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas primeras conclusiones que queremos plantear. Ahora hagamos un intercambio y vayamos, obviamente, completando estos primeros lineamientos,
pero se viene una etapa de fuerte lucha, de fuerte confrontación social, y por supuesto llamamos a la clase trabajadora a ganar las calles junto con la izquierda y el sindicalismo combativo para enfrentar la segunda etapa del plan motosierra que ya prepara Milei, empezando por la reforma laboral, por la reforma previsional y por el brutal ajuste que quieren seguir descargando sobre el pueblo argentino. Hola, hola. Sí. Sí, te escuchamos. Quieren que saluda a mi hijo que se va. Dale, dale. No, les quería hacer ver, le quería hacer notar ahí a la audiencia, sobre todo acá, ¿no? De este lado del charco, lo que han sido los resultados finales a nivel nacional, ¿no? Como dice ahí, para un poquito, que estoy. Ahí está, La Libertad Avanza a nivel nacional obtuvo el 40,66% de los votos y obtuvo 64 diputados. Fuerza Patria y Afines obtuvo el 31,7% y 44 diputados. Provincias Unidas el 6,95% y 8 diputados. Y el Frente de la Izquierda de los Trabajadores Unidos obtuvo 3 diputados. Y la Unión Cívica Radical y las demás fuerzas políticas que se presentaron no obtuvieron ningún tipo de bancas. Después se muestra, bueno, un mapeo de lo que fueron las elecciones y la Argentina quedó pintada de violeta, como quien dice, ¿no? Lo que a mí más me llamó la atención es el nivel de participación que ha ido decreciendo de parte de la ciudadanía argentina. Pasamos de un 77% en el 2023 a un 68%. Estamos hablando casi de 10 puntos porcentuales. En cifras es una baja, creo que es una baja importante. No sé, digamos, ustedes a qué le atribuyen este descenso de la participación ciudadana. Bueno, me anoto. Sí, es como vos decís, es la elección con menos participación desde la vuelta a la democracia. Entre tantas idas y vueltas, como decía Javi, los intercambios, los análisis, conclusiones, hay un gran descreimiento sobre la política. Por supuesto que el gobierno de Milei tuvo que hacer acuerdos con otros partidos patronales como los del PRO, se chupó al PRO, dicen acá los periodistas, ¿no? Por eso es que también logró el liderazgo, porque además este apoyo de Trump, ay chicos, hay algo que retumba el sonido. Este apoyo de Trump alineó, ¿no es cierto?, a todo un sector que realmente está haciendo ganancias con esto del dólar, pero es un sector cada vez más ínfimo, por supuesto. Veníamos diciendo de todos los ataques o repudios que había recibido Milei en las recorridas por las provincias. Por eso digo que la sorpresa fue tal. Ahora, como también decía Javier, el tema del peronismo, el rol que jugó, tampoco se jugó a ganar las elecciones. Y en su campaña, proponiendo una salida a la situación, con los referentes y los que ha puesto en las listas, la verdad que no tenían nada que ver, o sea, no les queda a nadie. No le doy nombres porque no los van a conocer a todos, pero por ejemplo, Vera Grabois, con una foto con la gente de la CGT, abrazándose con Massa. O sea, son todas mezclas que es repudiable desde todo punto de vista porque son gente que sabemos que está haciendo las cosas mal y el peronismo no tiene cartas para jugar. Aún así,
por supuesto que hay un sector que ante Milei votó al peronismo, ¿no? Por eso también, si bien tiene un porcentaje menor al de Milei, es la segunda fuerza. Ahora, lo del Frente de Izquierda es muy importante porque hemos llegado a los 915.000 votos. 915.000 votos para el Frente de Izquierda. Tercera fuerza en Capital Federal y tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. Es un núcleo duro, digamos, que viene manteniendo ya hace varias elecciones el voto al Frente de Izquierda, lo cual no son estos disparados que el 7 de septiembre apoyaron a Axel Kicillof y ahora, disparados digo votos disparados, no digo personas disparadas, digo votos disparados. Un mes y medio después votan a la Libertad Avanza. Entonces, el Frente de Izquierda viene manteniendo ese núcleo duro de apoyo. Pero en este caso, como vos decís, por eso sigue siendo más importante como el 7 de septiembre, que a pesar de que el porcentaje de votantes baja, la izquierda se mantiene, incluso ahora con más votos también, con más porcentaje de votos que en septiembre. Pero digo, la izquierda sigue creciendo en materia de recuperar sindicatos de la burocracia. En Chubut el sindicato docente ganó la multicolor hace unas semanas atrás. Las movilizaciones van a seguir adelante, las del Garrahan, el sector de discapacidad. Digo, no lo vinculo a eso, no digo que la izquierda dirija, digo que la izquierda apoya y brega por la lucha organizada en las movilizaciones y en las calles. Y nuestros diputados van a estar ahí, y estas tres compañeros tres bancas que se ganaron, que van a estar rotándose por los principales referentes de los partidos del Frente de Izquierda, como es Miriam Bregman en Cava, y en provincia de Buenos Aires entra Nicolás del Caño y Romina del Pla. En Cava, Bregman va a renovar con Mercedes de Mendieta, que es una compañera que hoy está como diputada nacional, a veces mandamos videitos de ella, y en provincia va a estar nuestro compañero el Gringo, que ustedes lo conocen, y Mónica Lotauer, que Danilo ha visto varias intervenciones de Mónica cuando estaba en el Congreso, por esto de la rotación de las bancas que la izquierda tiene. Digo, más allá de hacemos una elección, que es una lectura que se puede hacer del ánimo de la gente, de si apoya o no el proyecto, pero también el proyecto del gobierno, ¿no? Pero también hoy veía la tele, había un montón de gente que le paraban en la calle, que estaba contenta porque ganó Milei. Porque claro, con el respaldo de Trump, y que haya salido Trump a apoyar a Milei, a un cierto sector le dio esperanza. Y sí, le dio esperanza, así que va a estar a prueba Milei. Va a estar a prueba. El pueblo argentino puede jugar con los candidatos, digo, como Argentina, que tengo 46 años, y veo las elecciones, y uno vive en la clase, y mide y huele, olfatea el ánimo. El argentino puede hacer cualquier cosa que va a saber salir adelante. Esto es como que también lo escucho mucho. Ahora, los están midiendo. Para mí el mensaje es que no creen en el sistema político. Todos quieren un cambio, y el único que habla de cambio de fondo es Milei, y la izquierda, por supuesto. Pero bueno, la izquierda, a Milei lo apoya Trump. La cara del imperialismo yanqui, como un dios. Lo conocen todos. Entonces, hay mucho del por arriba, digamos, pero de fondo, los argentinos no queremos que nos metan la mano en el bolsillo, no queremos que nos mientan, no queremos que nos ajusten, y todas las movilizaciones que estuvimos haciendo se van a seguir llevando adelante. Y vamos a exigir en la calle, porque Milei no es que con el salvataje de Trump de Estados Unidos va a poner plata en los hospitales, en el Garrahan, en las universidades, para los jubilados, que encima le sigue pegando. No va a poner plata ahí. Así que las movilizaciones van a seguir. Y como bien dijo Javi, ya pasó esto en el 2017 con Macri, y los apedreamos mucho. Hay imágenes de arriba, donde se ve la policía en un rinconcito, y toda la primera línea de la movilización apedreando. Y atrás, cuadras y cuadras y manzanas de gente movilizada en el Congreso. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir midiéndonos, pero
Hay un 30, ya les digo, alrededor de un 30% de gente que no fue a votar, y eso es, no me importa nada, pero tampoco van a bancar, nadie se va a inmolar por un gobierno, la gente no se inmola por el gobierno. Así que bueno, con la esperanza de seguir, o la esperanza digo, porque es un golpe, nos vamos a tener que acomodar, una lloradita y a seguir, pero bueno, nos tenemos que seguir educando, ¿no? En esto de los derechos, en esto de quiénes son los responsables de que se cumplan y en esto de reclamar y movilizar cuando eso no lo hacen los gobiernos de turno. Así que bueno, por sumar nomás algo y seguimos, ¿no? El debate. Está silenciado, Carlito. Sí, perdón. No, te decía, Danilo, ¿alguna consulta, pregunta a los muchachos acá, a los compañeros? No, bueno, parte un poco de análisis desde acá, digamos, con una realidad igual de dramática, ¿no? La gente deteriorada en la calle, durmiendo en la calle, mucha gente afectada psíquicamente por la droga, informalidad, no sé, 550.000 personas, digamos, las dimensiones son distintas, ¿no? Pero para nosotros es muchísimo. 550.000 personas ganando el salario mínimo nacional, que es una dádiva, 300.000 personas en la informalidad, bueno, los servicios totalmente deteriorados, la salud, la educación, ni que hablar, un presupuesto que se hizo hace poquito que no le da recursos, digamos, para los servicios esenciales del Estado. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estamos muy mal, ¿no? Estamos muy mal, digamos, ambos países, la gente está mal. Desde el punto de vista, digamos, de lo que representa Milei y el peronismo, yo creo que no cambia la ecuación si hubiese ganado el peronismo, porque quizás no sea tan dura el ajuste y no sea tan explícito el colonialismo de los países, de ambos países, ¿no? Que parece que con Milei, digamos, el temperamento fuera el mismo que el de Donald Trump, que mira a los países de Sudamérica con desprecio, ¿no? Creo que incluso lo hace con muchos países del mundo que simplemente pone sobre la mesa, digamos, la fuerza del ejército norteamericano y el poder económico que está detrás, además de la industria cultural, y nos trata como sudacas, digamos, porque ellos interpretan de que somos inferiores, digamos, es una sociedad supremacista, ¿no? La que controla el mundo, el sionismo es totalmente supremacista. Y creo que Milei, evidentemente, como lo hizo con Feynman, dice abiertamente de que la Argentina es un aliado incondicional, con lo cual lisa y llanamente se baja los lompas y entrega a la Argentina. También lo hizo cuando agarró la bandera de Israel, de la misma forma, o cuando estableció, digamos, una base norteamericana y también le da cabida a los mochileros sionistas, que no son otra cosa que infiltrados del ejército que están patrullando la Patagonia y haciendo un mapeo de los recursos. Entonces, aunque el peronismo lo pueda hacer de una forma un poco más solapada, no se trata de una alternativa y las expectativas, que me parece estaban más puestas, digamos, en lo que pudiera crecer el frente de izquierda. Sobre todo en una situación donde entre peronistas y la gente de Milei, que está demostrado son narcotraficantes y chorros corruptos, frente a la guerra mediática que se está dando, digamos, e incluso
la confrontación directa que hay entre los propios argentinos en las calles, embanderándose unos con uno y los otros con el otro, lamentablemente hacen parte también del circo izquierda-derecha que está montado para distraer a la gente y hacerle creer, digamos, de que puede haber una alternativa y en realidad lo que hay es simplemente una alternancia en la administración del gran capital financiero de la Argentina, ¿no? Yo creo que la gran abstención dice mucho de eso porque es un golpe al sistema electoral en su conjunto. Después, también, digamos, hay que decir que me parece, no sé, digo, con todas las discrepancias que tengo, digamos, obviamente con lo que es Milei, en el momento que perdió, dijo, perdimos, y creo que también los partidos que en este momento no le fue bien, deberían tener esa autocrítica también para poder analizar la elección y bueno, y asumir, digamos, pienso yo que una derrota, tanto del peronismo, pero en realidad también me preocupa más por el Frente de Izquierda porque pasó de tener 5 bancas a tener 3, en un momento en el cual me parece que la tercera vía estaba más, digamos, proclive a que se pudiera consolidar, en realidad no, muy por el contrario de la consolidación, hay una chique, digamos, y se pasa a 3 bancas. Eso en los hechos demuestra, digamos, que la elección lamentablemente para el Frente de Izquierda no fue buena, ¿no? O por lo menos para mí, digamos, sin querer, digamos, bueno, sin saber la interna ni nada, simplemente viendo los números desde acá, ¿no? Y bueno, eso de la alternancia de las bancas está bueno, pienso que puede ser una fortaleza, pero no terminó tampoco de cuajar, digamos, quizá en una postura o en más allá del frente de por sí, los distintos partidos, digamos que, ¿cómo puedo decirlo? No se marcó una tendencia que pueda la gente identificar con algún referente, me parece, no sé, como lo vemos desde acá, digamos, nosotros porque nos conocemos más o menos los nombres cuando se mencionan, pero tampoco hay, digamos, una referencia clara, digamos, que la gente pueda ir asimilando a una posición de contundencia para marcar, digamos, una tercería que le dé alternativa tanto a quienes están votando a Milei contra los peronistas, ¿sí? Como quienes están votando contra Milei, pero votan a los peronistas, ¿no? Así que bueno, eso, por lo menos desde acá lo vi, yo por lo menos lo vi así, y bueno, con los años evidentemente no va a ser otra cosa que el mismo camino que se viene transitando tanto en Argentina como en Uruguay, que es el vasallaje, ¿no? Cuando pasen los años, Milei simplemente va a ser uno más, como lo fue Macri, como lo fue Alberto Fernández, pero el problema es que, claro, las naciones cada vez estamos peor. Entonces, hay que rescatar la parte positiva de que más allá de la disminución de las bancas, es un partido militante que está en la calle, que está junto a los trabajadores, y bueno, me parece que también está bueno que el propio partido de Frente de Izquierda puedan hacer la autocrítica y ver, digamos, en qué se puede mejorar, ¿no? Somos los más autocríticos.
quede tranquilo. Bueno. Igual te corrijo un dato, Danilo, que son 4 diputados del Frente de Izquierda, o sea, 3 elegimos en la elección del día de ayer y 1 lo elegimos en el 2023 y continúa. Solamente perdimos una banca por la provincia de Jujuy, pero en la provincia de Jujuy no llegamos a renovar esa banca, que es la que perdimos, pero obtuvimos el 10% de los votos. Es la provincia más al norte del país, en la frontera con Bolivia, y tenemos 5 diputados provinciales en esa provincia de Jujuy, y a su vez tenemos concejales en San Salvador de Jujuy, que es la capital de la provincia, y en Palpalá. Y ayer sacamos el 10%, eso no alcanzó porque solamente se elegían 3 bancas en esa provincia del norte argentino, pero el Frente de Izquierda se mantiene muy fuerte en esa provincia. Entonces, en general, hoy nos felicitaron en la mayoría de los lugares de trabajo, incluso los periodistas, y hay un reconocimiento de que el Frente de Izquierda realizó una buena elección frente a un triunfo del gobierno de Milei, de la ultraderecha de la Libertad Avanza, ¿no? El gran derrotado político fue el peronismo, y estamos enfrentando a estructuras muy poderosas. Por ejemplo, Carlos mencionaba a Provincias Unidas. Provincias Unidas fue derrotado en la elección porque son los gobernadores de 6 provincias. Y estamos hablando de provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chubut. Ya son provincias muy ricas, gobernadores que tienen gran poder económico y político y que fueron derrotados en sus provincias, y que los candidatos que apoyaban esos gobernadores en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires quedaron abajo del Frente de Izquierda, que es una construcción de trabajadores, de luchadores, que no tenemos ni gobernadores, ni intendentes, ni mucho menos manejamos la CGT, y es determinante el apoyo de Donald Trump, porque Donald Trump está interviniendo con fondos económicos en el desarrollo de la campaña electoral. El dólar se estaba disparando y el Tesoro norteamericano, a través de Bessent, compró pesos argentinos para intervenir en el mercado de cambio y que no suba el dólar, y planteó esa amenaza. O sea, no se puede desconocer la amenaza que planteó Donald Trump diciendo: si no gana Milei, dejamos de enviar fondos a la Argentina y eso va a generar que el dólar se dispare, que haya una escalada inflacionaria y por supuesto que sigan cayendo los ingresos del pueblo argentino. Por eso se inclinó en un voto conservador, un voto reaccionario equivocado. Una parte del electorado se inclinó hacia la Libertad Avanza, dándole este triunfo al gobierno de Milei, ¿no? Pero fijémonos que el Frente de Izquierda cierra su campaña en la embajada yanqui denunciando esa injerencia de Donald Trump en las elecciones de la Argentina, y el peronismo, que gobierna la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, que maneja la CGT, que es la principal central obrera con centenares de sindicatos, no enfrentó y no denunció esa injerencia de Donald Trump. Y el peronismo tiene una posición pro-norteamericana de llamar al diálogo a Donald Trump. A través de la CGT fue cómplice de todo el plan motosierra de Milei, desmovilizó a la clase trabajadora, y eso lo llevó a la actual derrota, ¿no? Por eso todos los analistas, si ustedes ven a la mayoría de los periodistas, recién por ejemplo veía al Gato Silvestre, Alejandro Berkovich, felicitando a la izquierda y planteando la gran derrota del peronismo, y muchos sectores de la base peronista reconociendo a la izquierda como el actor
que más enfrentó al gobierno de Milei en la calle y que si bien todavía es una fuerza minoritaria, cuenta con esa simpatía y este reconocimiento frente a las reformas que se vienen, porque la lucha va a continuar y lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y Donald Trump para la Argentina son nuevos ataques a los derechos de la clase trabajadora, entregar el agua que la quieren privatizar la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, instalar mayor saqueo y entrega de los recursos naturales, y en esa lucha, en esa resistencia, el pueblo argentino va a encontrar a la militancia y a los diputados del Frente de Izquierda de su lado, y ese es el valor que tiene la elección que realizamos, los 915.000 votos que obtuvimos. No estaba planteado que el Frente de Izquierda ni ganara la elección, ni rompiera la polarización, ¿no?, que hay entre la Libertad Avanza y el peronismo, que son las fuerzas hegemónicas dominantes que tienen el poder político y económico en la Argentina. Pero mantener en una construcción que lleva 14 años frente a elecciones, ¿no? Recordemos que el Frente de Izquierda nace bajo el kirchnerismo, enfrentando justamente al gobierno de Cristina. Pierde Cristina, gana Macri, pierde Macri, gana Alberto, pierde Alberto, gana Milei, y en coyunturas electorales distintas, el Frente de Izquierda se mantiene como una fuerza militante, luchadora, que plantea la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, enfrenta a Donald Trump, plantea dejar de pagar la deuda externa y, en definitiva, plantea una salida socialista que persevera como una alternativa que, ante una crisis mayor, y si se desarrolla una enorme movilización, que es a lo que estamos convocando desde el Frente de Izquierda para romper con este coloniaje, bueno, esa es la perspectiva que puede potencialmente a futuro abrir la posibilidad de un mayor crecimiento del Frente de Izquierda, pero solo con la movilización popular y de la clase obrera se puede abrir esa perspectiva. No va a ser un desarrollo electoral simplemente de una campaña, sino que requiere un enorme compromiso y lucha y participación directa del pueblo argentino, donde se puede abrir la posibilidad de un cambio más radical, un cambio de fondo para nuestro país. Sí, y otro número más que me parece que no lo había dicho. En el 2023, cuando ganó Milei, por un porcentaje, digo, en esta elección obtuvo 15% menos de votos que en el 2023 cuando ganó para presidente. O sea, incluso los votantes de la propia Libertad Avanza se redujo en un 15%. Es un dato más, ¿no? En eso de pensar quiénes ganaron, quiénes perdieron. O sea, bueno, en líneas generales ganó el gobierno, que para nosotros, si bien hubiera, como vos decís, Danilo, ganaba el peronismo, o ganaba Milei, o ganaba la Libertad Avanza, para nosotros no cambia mucho los trabajadores, los jubilados, las mujeres, la disidencia, los estudiantes, en el sentido de que vamos a tener que salir a luchar igual, porque como dice Javi, si con Cristina Kirchner, la más progre, la salvadora de los pobres, la más peronista y la más justiciera social y todo lo demás, tuvo que nacer el Frente de Izquierda para organizar a esa gente que estaba peleándole y exigiéndole y no le daba bola, bueno, ahí estamos, ¿no? Se sigue construyendo. Ahora, el peronismo perdió un montón de votos, un montón de fama, digamos, y un montón de confianzas. La fue perdiendo solo el peronismo, el movimiento peronista. Perón no está más, ese es el debate con la gente. Perón es, porque hay gente que los defiende, por supuesto, que sigue queriendo que esto no lo haya matado tanto, quiere seguir aferrado al peronismo, con el recuerdo heredado de que Perón dio derechos, cuando nosotros decimos que los derechos se ganan en las calles, como que nos digan que Alberto nos dio la ley del aborto. No, las mujeres veníamos organizadas y peleando y movilizando
y no le quedó otra más que votar porque la ola se lo comía Alberto, que después, bueno. Pero digo, es lo mismo. Ahora, la Libertad Avanza, a pesar del salvataje, tampoco vino bien, y que en este contexto de crisis total, el Frente de Izquierda haya mantenido ese caudal de apoyo, independientemente de la cantidad de diputados, que obviamente que no es lo mismo tener 4 que 5, obvio, pero en la provincia de Buenos Aires también se ganaron diputados provinciales, en Cava lo mismo, en diferentes provincias se fueron ganando, como contaba recién de Jujuy. El Frente de Izquierda está, porque somos los laburantes. No hay un empresario que nos está dejando en banda porque perdimos votos o porque perdimos un diputado. Acá los peronistas, los partidos patronales peronistas están sacando los ojos para echarse la culpa de quién es. Por ejemplo, yo vivo en un distrito de conurbano guarabense, Esteban Echeverría se llama. El intendente de acá, Fernando Grey, que está hace 14 años como intendente del distrito, se mandó solo, Unión Federal se puso. A nivel nacional, se mandó solo. Se puso él de candidato y armó una lista. A nivel nacional, Echeverría solamente. Ahora están saliendo los peronistas, por lo menos hay uno de acá que ya se salió a las redes, en echarle la culpa a Fernando Grey, que rompió y dividió en la provincia de Buenos Aires, a nivel distrital, o sea, se van a empezar a sacar los ojos. ¿Por qué perdieron? Ellos perdieron, el peronismo perdió por su política conciliadora y hambreadora. Porque no es que defienden a la patria, al pueblo. Axel Kicillof en su discurso, yo te digo que yo si soy peronista me pego un tiro con eso, perdón, no tanto, pero me daría más bronca todavía, más tristeza. El tipo salió a decir a su gente que aguante, que espere, que hay que trabajar más, tiró, hay que trabajar más. A la gente laburando 18 horas, 4 empleos diferentes, lo mandó a laburar más. Es una basura. Hay que trabajar más y hay que ayudar a los más débiles. Hijo de puta, no parás de ajustar las escuelas especiales, en los hospitales, en las escuelas, en los hospitales públicos, estás metiendo gente a lo pavote, en todo, yo pienso en las escuelas porque es donde más vemos las infancias y más cerca tenemos a las familias y más sabemos las maestras las condiciones económicas y de vulnerabilidad que están sufriendo las familias, de falta de trabajo. Hay mucha gente muy trabajadora, trabajan un montón, mujeres, los matrimonios, abuelos, todo el mundo ayuda, pero se pide más. El tipo pide más. Él va a seguir mandándole plata a Milei, va a seguir pagando la deuda externa que es una estafa, va a seguir perdonando el impuesto a los grandes empresarios. No supo qué decir, Axel. Entonces, bueno, toda esa bronca también se representa en las elecciones. Buenos Aires ganó robando el 7 de septiembre y ahora perdió la provincia con la Libertad Avanza. Entonces, bueno, o sea, digo, ¿no? Quedarnos solo en el número del Frente de Izquierda, me parece que el contexto da para que las luchas sigan y el Frente de Izquierda estamos preparados. Sí, vamos a enfrentar a un gobierno de ultraderecha empoderado con estas elecciones. Sí, pero bueno, vamos a ver cuánto poder va a tener cuando nos tenga en la calle si no pone la plata en las leyes de emergencia, porque se está llegando al fondo ya, y la gente mucho más no lo va a bancar. En la calle se deciden las elecciones. Yo creo personalmente que tal vez los resultados obtenidos por la izquierda, por el Frente de Izquierda, hayan estado por debajo de las expectativas, no que haya sido una mala votación. Me da la sensación de que la polarización electoral le hizo, digamos, perder de repente esos votos que había la expectativa de recibirlos, ¿no?
también considero que mediante la intervención que fue a buscar Milei como salvataje, ¿no?, a Estados Unidos, el apoyo ese de 20.000 millones de dólares, terminó siendo un elemento que le jugó a favor, cartas vistas, ¿no? Y creo que creo que el argentino se generó un miedo, ¿verdad? Un miedo a que se fuera todo al carajo, ¿no? O sea, de que estamos mal, pero podemos estar peor. Entonces ese aspecto psicológico de repente llevó a que don José, doña María, que la viene remando en el dulce de leche como puede para llegar a fin de mes, mediante ese miedo que le han puesto en la semana previa, ¿verdad? Porque en la semana previa yo creo que fue donde La Libertad Avanza hizo el repunte, ¿no? Porque a mí me llamó poderosamente la atención, analizando la secuencia de los hechos de corrupción y de financiamiento claramente demostrado que ha tenido por el narcotráfico, cómo no se haya podido capitalizar esos hechos que son objetivos y totalmente contrastables, ¿no? A ver, haciendo un corte en lo que fueron las elecciones provinciales. Veníamos con el caso Libra, veníamos con la Andis, veníamos con el tema de los vetos al presupuesto para el Garrahan y las universidades, veníamos cuando se dio el tema de los audios de Españolo respecto a dejar deschavada a Karina, ¿no? El famoso que dio nacimiento a Karina Branco y Mera, ¿no? Y eso está. Y después, eso hasta el momento de corte de las elecciones provinciales. Pero después de pasadas las elecciones provinciales, surgió el caso Spert relacionado directamente con el narcotraficante Fred Machado. Machado va a terminar, o sea, si no fue ya extraditado, va a terminar siendo extraditado a solicitud de la justicia de Estados Unidos. Después también surgió, o sea, en el caso Machado, que terminó boleando los celulares para la casa de los vecinos, ¿no? Totalmente algo bochornoso. La presencia de una diputada que se presentaba senadora, que fue detenida y presa por llevar 15 kilos de cocaína y $20.000 en efectivo, junto con un cubano y otro que estaba metido ampliamente requerido por la justicia norteamericana. O sea, todos esos elementos que hacen y que demuestran que los dirigentes de La Libertad Avanza están directamente implicados con casos de corrupción, con una devastación de lo que es los fondos presupuestales para el Garrahan y las universidades, y a su vez, digamos, el manejo que han hecho de las asignaciones para los discapacitados, quitando así como quien juega a una quiniela o a la tómbola, al azar, bajándolos, ¿no? Bajándolos de los derechos que tenían. Y a mí me da la sensación, ¿viste?, que eso
políticamente no redituó en cuanto a que La Libertad Avanza, en vez de caer electoralmente, subió. A mí la verdad que me causa una extrañeza muy grande. Entiendo que quizás, y sin quizás, la renovación del sistema político en Argentina debería estar dado por los nuevos representantes, ¿no? O sea, digamos, lo que son los sub 40, porque todo el viejazo que está en La Libertad Avanza y en el peronismo, creo que se tiene que llamar a retiro, ¿no? Porque acá, sin duda alguna, yo no sé cómo le dio el rostro a Cristina para salir al balcón y hacer ahí un acto payasesco, ¿no? El tema de que, por ejemplo, si yo fuera peronista, estaría no caliente, estaría bufando, echando humo, porque sin duda alguna que la lucha y la puja por el poder interno dentro del peronismo fue lo que terminó determinando la gran derrota, que hayan sido los gran derrotados de estas elecciones, ¿verdad? Y que le hayan posibilitado el gran triunfo a La Libertad Avanza. O sea, fueron artífices de su derrota y artífices del triunfo de Milei. Creo que hay algunas también particularidades sociales y económicas de Argentina que determinan a veces algunos resultados electorales poco entendibles, como es concretamente también en el caso de ayer, ¿no? Yo veo a la sociedad argentina demasiado dependiente del valor del dólar. O sea, todas las jugadas políticas o las determinaciones de peso como que se hacen mirando de reojo qué va a pasar con la cotización del dólar, ¿no? Cuando quizás sea producto también de lo que el sistema político ha instalado en la propia sociedad argentina, ¿no? Una dependencia total del valor dólar que hace que la gente, o sea, sienta ese miedo que si el dólar se dispara, la inflación atrás de él y cada vez vamos a tener menos ingresos, ¿no? Lo cual es lógico, pero lo que a mí me preocupa es cómo la sociedad argentina sigue abrazada a ese sistema de, de estar dependiente constantemente en ciertas determinaciones que no son ampliamente desfavorables, ¿no? Después el manejo que hace la prensa, ¿no? Los medios de comunicación, creo que es totalmente lamentable. Los análisis, digo, me he puesto, digo, desde que estamos teniendo estos encuentros, a interiorizarme un poco más, ¿no? de la realidad, del día a día, de lo que sucede. Y me llamó poderosamente la atención encontrarme en medios de comunicación con personajes que hasta hace poco eran analistas del mundo de la farándula. Ver a Jorge Rial, ver a Viviana Canosa, ver a Fantino, a Recondo, entre otros, vueltos en analistas políticos, la verdad que es algo que no tiene gollete, ¿no? Y bueno, después también hay determinadas peculiaridades históricas, creo yo, que también confluyen en los resultados, ¿verdad? Creo que
el tamaño y esas peculiaridades históricas del mercado y el poder, digamos, económico, criollo, de corte especulativo, de tipo oligárquico, son la causa, digo, de la existencia en la Argentina de escandalosos actos de corrupción, porque se habilitan, no sé si se habilitan, o se terminan legitimando determinadas acciones que tienen claros indicios delictivos y que no terminan siendo en las urnas, ¿ah? Después, todos esos tipos de actos con apariencia delictiva y algunos sin apariencia, ya nomás probadamente delictivos, no terminan reflejando la calentura de la gente. No sé, a mí el tema ese me llama poderosamente la atención también la baja participación, ¿no?, de la ciudadanía. Creo, no sé, tal vez si es algo equivocado de mi parte, pero creo que los que no votaron, la mayoría son jóvenes, ¿no? Me quedé con varias cosas que me hiciste reír, por ejemplo, lo de Rial y la Canosa. Perdonanos, Carlos, perdonanos, argentinos. No. A ver, acá no es un tema de poner el dedo. No es un tema. Ya sé, es un chiste, fue un yo creo que son peculiaridades de la propia idiosincrasia. La boludez que tenemos en la cabeza. Es la era de la boludez esto. Mirá, desde que el presidente salió con la Yuyito como primera dama cuando ganó, Yuyito González, que él decía que la tenía en la pared, como, bueno. La Canosa, que hace rato que viene haciéndose la politicóloga, ella hace rato, estuvo rubia, colorada, morocha, pelo corto, pero estuvo el Pollo Sobrero con ella en una entrevista. Después, el tema del dólar, digo que esto es un circo, es más todo esto que vos decís, es parte del circo que distrae y que hace toda esta rosca mediática que vos bien decís, cómo manipulan, cómo manejan la mirada crítica, cómo enseñan a mirar a sus electores. Cada canal tiene su línea política, sus empresarios que responden a un partido, etcétera. Entonces, ellos van midiéndose y van diciendo, con sus cuadros, ¿no? Van diciendo lo que quieren que la gente piense de su partido y todo lo demás. En TN, vos ves, hay uno que es un analista muy conocido, todas las cosas mal que hizo Milei las minimizaba. Por ejemplo, esto que salí con la motosierra, todo eso Milei no lo hizo este último tiempo, porque ya no cae bien. Sí hizo la pagada del Movistar Arena para algún loquito suelto que algo de esa pelotudez a la gente le guste. Perdón por mis malas palabras, trataré de no decirlo, pero todas esas cositas, eso locoide, alguna gente lo vota, la mayoría digo, pero los distrae, ¿viste? De la tontera. Ahora, todo ese show es parte de lo rancio, de la política ultraderecha fascista que tenemos en nuestro país, que es la primera vez que un gobierno de ultraderecha gobierna un país de manera democrática. Esas cosas pasan solamente en Argentina. O sea, no nos comparemos con otros países, porque no sé si para bien o para mal, pero te llega un Milei de primera dama con Yuyito, ¿viste? Todo bien con lo que las compañeras pueden trabajar, las mujeres hay, pero la que tiene primera, segunda diputada nacional, es actriz de películas íntimas, que en otro momento, y no es íntimas, no quiero, en otro momento esos son escándalos. Lo que pasó con el 3% de Karina, con los discapacitados, en otro momento era imperdonable. Lo que pasó con Esper, con los narcos, o sea, todo lo que vos decís es mucho, pero como hay una base que no le importa a la política y nunca le importó, solamente le importó el mango diario, y el peronismo dañó mucho, el kirchnerismo sobre todo, toda la manija mediática. Esta última semana atacaron por el dólar
y por el no volver a Cristina, que no vuelva el peronismo porque les dio miedo lo de septiembre, que vuelva. Ya con eso la gente fue y votó a Milei de vuelta, con nada. Entonces, esto del dólar, ¿sabés que hay mucha gente que está jugando con esto del dólar, la timba? Y hacen, pero apuestas pavadas, apuestas chiquitas por Mercado Pago, por aplicación. Está en auge todo eso acá en Argentina, la timba financiera, que tanto criticamos y tanto odiamos, porque sabemos que es un manejo del sistema capitalista, imperialista, para seguir enriqueciéndose, porque no quieren producir nada, quieren jugar a la timba. Y los recursos de Argentina están a disposición de eso ahora, con el RIGI, todo lo que negoció Milei en el Teatro Colón, que dijeron, ¿qué te pidió Trump? Nada, nada, Caputo mirando el techo, nada, nada. ¿Qué no, hijo de puta? Nos van a romper. Es la primera respuesta que la gente da. Bueno, todo eso pasa en Argentina. Por eso digo que así como ahora ganó Milei, en un mes podemos estar en la calle y esto puede ser un estallido. O sea, es para seguir analizando. Uno se ríe por no llorar, pero hay muchas cosas divertidas. Hay muchas cosas que son divertidas. Sí, igual la dependencia del dólar la tenemos en el Uruguay también, ¿eh? Miren que el Uruguay precisa 17 millones de dólares por día para funcionar, para que el Estado funcione, pagar los sueldos, las pensiones, las jubilaciones, 17 millones de dólares por día. Después de todo lo que es el show mediático, la censura que hay frente a la lucha, de tratar de ocultar el colonialismo que sufrimos tanto en Uruguay como en Argentina, como en el patio trasero de Estados Unidos, eso se vale de cualquier operador político, mediático, deportivo o lo que sea. En ese sentido, la degradación que hemos sufrido los pueblos educativa y otra cosa, el celular que lejos de ser un instrumento de emancipación se ha convertido en un adoctrinador, ¿no? Es imposible no pensar que el uso del celular y los dispositivos electrónicos en los centros de estudio para que no se aprenda y en definitiva sigamos dependiendo de la tecnología y accediendo a contenidos que están en manos de grandes corporaciones, evidentemente te cambia los ánimos de una sociedad entera en pocas generaciones, porque ya lo que antes podía ser un escándalo, como esto de meterle la mano en el bolsillo a los discapacitados, pasa a ser simplemente un elemento de manipulación o de acicate político para polarizar a la gente y que no se concentre en el fondo del asunto, ¿no? En lo importante. Ahora, en ese sentido, digamos, voy a hacer un comentario y después una pregunta, digamos. El comentario viene por el lado de que el Frente de Izquierda tiene una postura que yo comparto, que me parece que es lo más sensato porque la deuda externa es criminal, al punto de que, primero que, por lo menos en Uruguay, arranca, digamos, la deuda fuerte, porque nosotros tenemos una primera carta de intención que se firma en el 58, pero la deuda fuerte en el Uruguay arranca en la dictadura, y evidentemente es un gobierno que no es legítimo, es desde el punto de vista constitucional ilegal, al punto que patean la Constitución y se erigen como un gobierno de facto. Y en ese sentido habría que auditar la deuda. Argentina lo debe haber hecho también en algún momento, y después una de dos, o que la paguen las Fuerzas Armadas o que se anule porque el propio FMI no le puede estar prestando plata a un gobierno dictatorial. Ahí hay una complicidad compartida. Pero más allá de eso, igual está el hecho, digamos, de que se trata de una calecita para que vos nunca la termines de pagar y de esa forma tenerte agarrado, digamos, ¿no? Para llevar adelante todo tipo de políticas de diseño social. Y yo evidentemente también estoy de acuerdo en que
habría que romper con el FMI. Ahora, la pregunta que me hago, la primera pregunta que me hago es que si el Frente de Izquierda está planteando no pagar la deuda externa y romper con el FMI, evidentemente desde el punto de vista electoral, la extorsión de Trump con esa asistencia de dólares y, digamos, la inclinación de la gente a respaldar a Milei por esa extorsión, bueno, significa que la gente, lejos de querer romper con el FMI, está dispuesta a asumir mayores compromisos y darle respaldo, digamos, a la calecita financiera. Y eso le plantea, por lo menos al Frente de Izquierda, le plantea, digamos, una situación dilemática por la cual tiene que analizar si, digamos, adecuarse, digamos, que me parece que es lo correcto, ¿no? De si transitar el camino de los principios y de no pagar la deuda o tener en cuenta de que la población argentina en realidad está yendo por caminos opuestos, porque le está dando el espaldarazo a la extorsión económica. Eso por un lado. Que no sé cómo lo ven ustedes. Y después lo segundo que también estaría bueno considerar es el hecho de que, yo creo que lo dije en su momento, no tener una definición clara con respecto a una verdadera oposición, digamos, creo que no consolidó una tercera opción en la medida de que primero le dieron el respaldo a Cristina cuando en realidad, digamos, si fue todo como sucedió, digamos, y tenemos conocimiento acá, bueno, se robó todo y por algo está presa y en definitiva haberle dado ese respaldo lo pone en cierta forma, digo, no quiero decir que sea así, pero para la gran mayoría de la gente el darle respaldo a Cristina los pone como, digamos, seguiditas del peronismo, o furgón de cola, como que dice, del peronismo. Y después, bueno, el hecho de haber ido también al balcón, ¿no? Porque tengo entendido de que algunos dirigentes del Frente de Izquierda fueron al balcón a, no sé si saludar a Cristina o qué. Y en ese sentido, digamos, es también un poco contradictorio el hecho de criticar al peronismo sabiendo de que es, digamos, una fuerza que ha hecho las cosas mal y que está al servicio del poder, quizás menos duro que Milei, un poco más solapado, pero que en definitiva tiene de rehén a la central sindical, como un aparato, digamos, de manipulación. Entonces, darle ese espaldarazo a Cristina, digamos, creo que pudo haber tenido también repercusión en los votos. No sé cómo lo ven ustedes, pero son dos elementos que estaría bueno, digamos, como compañeros, ¿no? Yo lo planteo simplemente como para poner algo sobre la mesa que son preguntas que nos hacemos para como tratamos de estar haciendo acá, ¿no? De consolidar esa romper la paridad, como vos decías recién, David. Sí, yo lo que le propongo, porque es un primer intercambio, la elección fue ayer y ya estamos ahí llegando a la hora 20 de programa, por ahí decir, ¿no?, algunas palabras más cada uno y esperar un poco también para ver cómo evoluciona el debate político y los hechos, porque la elección es un momento, se votó ayer, pero los problemas sociales y económicos que sufre el pueblo argentino desde hace muchos años, por supuesto eso involucra a los gobiernos peronistas, pero que cada vez estamos peor, cada vez es mayor el deterioro. Entonces, el plan motosierra es un salto en el ajuste y en el saqueo de nuestro país. Por eso, todo lo que ustedes fueron explicando de la dependencia del dólar es cada vez mayor, que tiene que ver con la entrega, con el coloniaje, con la extranjerización y la colonización de nuestro país.
Entonces, lógicamente, la propuesta de romper con el FMI, de dejar de pagar la deuda externa, choca con el actual estado de cosas. Es una propuesta disruptiva y de ruptura con el actual orden económico y, por supuesto, de enfrentamiento a esa injerencia norteamericana. Por eso, el peronismo, ustedes tienen que saber, sus tres banderas históricas son la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y estas tres banderas históricas han sido abandonadas por este movimiento peronista tan heterogéneo y con tantas internas y crisis. Y hoy es el Frente de Izquierda el que realmente lucha por la independencia nacional, por dejar de ser colonia. Ahora, nosotros sabemos que somos una opción minoritaria en este momento. En ese contexto de ser una opción minoritaria, obtener el 9% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, eligiendo una diputada, el 5% de los votos en la provincia de Buenos Aires, eligiendo 2 diputados, el 10% de los votos en Jujuy, donde perdimos una banca, pero como les relataba, tenemos 5 diputados provinciales, y el poder presentar una alternativa para la base, no para los dirigentes corruptos y vendidos del peronismo, que enfrentamos cotidianamente, empezando por la CGT, sino para la base obrera y popular, que todavía cree en el peronismo, pero ve con simpatía al Frente de Izquierda y empieza a decirnos, no solamente a reconocer la buena elección del Frente de Izquierda del día de ayer, sino a decirnos, vamos a tener que salir a la calle contra nuestros dirigentes y aliados a los luchadores que integran el Frente de Izquierda y al sindicalismo combativo. Por eso, ese diálogo con la base peronista es muy importante, porque por ahí puede venir una ruptura y el propio crecimiento del Frente de Izquierda y una ruptura con el peronismo. Que recordemos que el peronismo dirige a la clase obrera argentina desde hace 80 años. Desde el famoso 17 de octubre de 1945, que la clase obrera argentina se identifica mayoritariamente con el peronismo, y el peronismo controla en distintos momentos, pero controla desde hace 80 años a los sindicatos, y a través de los sindicatos a la clase trabajadora. Por eso romper ese engranaje, enfrentar a la burocracia sindical, enfrentar a la CGT, y que esa base peronista simpatice y reconozca al Frente de Izquierda, lo haya votado o no, porque muchos mantuvieron su voto al peronismo, pero reconocen al Frente de Izquierda como una alternativa luchadora, honesta, con la cual van a confluir en la calle. Y este camino es el que tenemos que desandar, porque el ataque que plantea el Fondo Monetario Internacional, Donald Trump, y la motosierra de Milei va a ser brutal. Por eso les digo, les quiero dejar esas reflexiones, por ahí redondeemos un poco y veamos cómo se desarrollan los hechos las próximas semanas, porque nosotros creemos que más temprano que tarde va a haber nuevas confrontaciones sociales. No va a ser un lecho de rosas la reforma laboral que quiere aplicar Milei, porque se termina con la indemnización en los despidos sin causa, te produce un banco de horas donde te dejan de pagar horas extras y te hacen trabajar una jornada laboral de 12, 13 horas, avanza la precarización laboral, y el movimiento obrero, pese a estos dirigentes traidores que responden al peronismo y que son corruptos y están enriquecidos, en la base nosotros confiamos que va a haber una reacción, y esa base del movimiento obrero va a confluir en la calle con el sindicalismo combativo, con el Frente de Izquierda, y por supuesto que el Frente de Izquierda se abrió paso polemizando contra los dirigentes traidores del peronismo
y contra el sometimiento del peronismo a los Estados Unidos. Porque recordemos que fue bajo el gobierno de Alberto Fernández que se reconoció la deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta que tomó Macri, y Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires por parte del peronismo, dijo: es infantil plantear el no pago de la deuda externa. El peronismo propone renegociar con el Fondo Monetario Internacional y con Donald Trump. Entonces no quieren enfrentar al imperialismo, se quieren someter al mayor poder económico concentrado a nivel mundial que hoy representa a Donald Trump. Entonces el programa de ruptura, el programa económico alternativo que proponemos desde el Frente de Izquierda, como les decía anteriormente, es un llamado a la lucha y a la movilización. Ese es el valor de los 3 diputados que conquistamos ayer y del 9% en la ciudad de Buenos Aires, el 5% en la provincia, el 10% en Jujuy, y de enfrentar esa polarización que tienen las fuerzas burguesas mayoritarias, ¿no?, que encabeza la ultraderecha de La Libertad Avanza, y el peronismo, que todavía controla a la clase obrera, pero donde se está desarrollando esta experiencia y donde hay este reconocimiento al Frente de Izquierda y esta simpatía que pensamos que se va a ver y se va a expresar en la calle en la lucha contra el gobierno de Milei en el periodo que se abre después de esta elección, digamos. Yo les dejo esas reflexiones finales, por ahí ustedes digan lo que les parece y les propongo poder avanzar para ver cómo evoluciona el debate político y la propia realidad de nuestro país. Sí, a mí me llama la atención es que habiendo dos fuerzas políticas que se muestran o se hacen ver como adversarios, cuando en realidad no lo son, sino que son dos caras de la misma moneda. Me cuesta ver, analizando los resultados, que sumados son un 72% más o menos, ¿no?, el caudal electoral que recibieron. El caudal electoral que recibió el Frente de Izquierda a nivel nacional creo que se coloca entre un 3 y un 4%, de repente más cercano a un 4%, ¿no? Entonces, sumando eso, tenemos un 76% del electorado. Y todo el resto lo veo dentro de una fragmentación política que no sé, no puedo entender a qué se debe, ¿verdad? Porque si todos los votos que de ese, ponele 20%, ¿no?, que si se sumaran al 4 de ustedes, estarían haciendo una fuerza política en un entorno del 24%, ¿viste? Entonces, a mí me da la sensación, ¿viste?, que esa fragmentación que se da se debe a algunas especulaciones, ¿ah?, de llegar a un cargo, de tener un puesto, de llegar a tener algún fuero, de llegar a tener, ¿viste?, determinados privilegios de saber a nivel de información en cuáles serían los posibles curros a corto y mediano plazo, ¿no? No sé, porque sin duda alguna que hay cerca de un 7% o un 8%, entre un 7 y un 8% que juntaron los gobernadores de las provincias. Digo, que indudablemente están en contra tanto del peronismo como de La Libertad Avanza. Son cómplices.
Bueno, está, son cómplices, pero si vos generás una fuerza política y vas a competir, porque si no Mirá, tratás de Después el acomodar el negocio. cuerpo, tratás de acomodar el cuerpo adentro de una de esas dos opciones. te vuelvo a decir, Carlos, perdonanos, la fragmentación, es todo un proceso, me parece que, digo, es todo un proceso que si nos ponemos a mirar, por ejemplo, la historia de la deuda externa, citando y también para cerrar que decía Javi que hablaba del FMI, ese que también lo mencionaba Danilo, ¿no? El sometimiento que tenemos con el FMI, y de la dictadura hasta parte, la deuda, el manejo, se dio. Y cada vez nos empobrecimos más, cada vez hay más desocupados en la historia argentina. Pero siempre estuvo el manejo de la deuda. El kirchnerismo se agarró el trofeo con Néstor porque pagó al FMI, no se endeudó con otros organismos, pero al FMI Yankee le pagó. Y con esto, pero bueno, veníamos desde un 2001 que se habían puesto el no pago de la deuda, bueno, es parte de la historia, con eso más o menos repuntamos un poquito. Ahora Macri volvió a tomar deuda con el FMI. Igual Argentina se siguió endeudando con cuánto banco había, pero con el FMI, vamos a hablar puntualmente, que es quien más se lleva la plata, dólares, juega, no pesos, dólares, vienen. Con Macri se tomó una deuda espantosa, ya era un asco, con Caputo, no sé, lo iban a pagar a 100 años, habíamos sacado cuenta que nuestros nietos iban a pagar esa deuda de Macri. El peronismo, como decía Javi, ¿no? En 2017 le dimos vuelta a la mesa a Macri y el peronismo, tranquilo, tranquilo, hay 2019, como va a ser ahora, va a ser la plancha. Y le va a decir a la gente, paz interior, dijo Grabois, y va a querer que la gente se banque, hay que ver si la gente se lo va a bancar. Nosotros decimos que no y vamos a estar en las calles. Nosotros no lo vamos a bancar, que somos los 915.000 que votamos, no te digo todos, pero un gran número de esos salimos a la calle, en todas las provincias. Hay compañeros en casi todas las provincias del partido, del Frente o del sindicalismo combativo. Entonces digo, cuando Alberto paga la deuda de Macri, la legaliza, ahí ya perdió un montón de ideológicamente, ¿no? Y ahí se empezó a ahí yo lo que veo, esto te digo en borrador, todavía no lo discutí al interior de mi partido, pero ahí para mí se desbarató el tema de las elecciones. Cada uno y ahí cada elección te trae más sorpresas. Entonces, yo digo que nos estamos cansando, la gente se cansa de tanta mentira y se va a cansar de Milei pronto, si no le aumenta el salario, si no le mejoran las condiciones de trabajo, de vida, de seguridad, de salud. Yo apuesto a eso, llamo a eso, pero bueno, vamos a estar en un proceso. Estamos en medio de un movimiento importante. Vamos a ver qué pasa. Me despido. Les agradezco esta reunión virtual y les cuento, así a modo chivo, vieron que yo siempre paso un chivo, el 22, 23 y 24 de noviembre vamos a hacer el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en la provincia de Corrientes. Es el encuentro número 38 que las mujeres en Argentina nos agrupamos, nos reunimos en una provincia y discutimos cuestiones que tienen que ver con las mujeres, digamos, ¿no? Las condiciones, todo lo que hablamos, que saben ustedes que en Argentina es muy fuerte ese movimiento que cada vez es más grande y que nos ha permitido ganar leyes que en la próxima, que hagamos una charla más profunda, si me lo permiten, vamos a desarrollar. Y para que Danilo se ponga contento, que al pesar de que tenemos debate, te cuento que para ese día vamos a invitar, estoy tirando un chivo, me estoy mandando de cabeza de ahí, de gato que soy, pero a Mónica Slotauer, que vos la conoces, la conoces por redes, no sé si la llegaste a ver en persona. Y para que le cuente a los uruguayos, y a vos si vas a estar en el programa, lo importante que es de toda esta organización que levantamos con mucha fuerza y defendemos con uñas y dientes en Argentina, que es el movimiento feminista y disidencias. Así que bueno, por mí hasta ahí hoy. Les voy a mandar un abrazo y espero la despedida de todos, así ya me voy a comer y a dormir. Javi. Está muy bueno lo que propone Romy, de invitarla a Mónica Slotauer para que las compañeras puedan
desarrollar lo que es la experiencia del encuentro plurinacional, ¿no?, de mujeres y disidencias que hace tantos años construyen. Y bueno, nos veremos el lunes que viene e iremos viendo cómo evoluciona la realidad de nuestra querida Argentina, y seguramente también tendremos alguna noticia internacional que podremos abordar quizás en el próximo programa. Bárbaro, Danilo. Sí, bueno, saludarlos, alentarlos a la lucha, seguir en las calles, y bueno, seguir luchando, ¿no? No queda otra, porque lo bueno de cuando uno está, digamos, en un porcentaje bajo, por decir así, es que tiene todo el resto para crecer. Entonces, está bueno, si se apuesta a esa vía, seguir acumulando, aunque no vengan los votos, seguir defendiendo los principios. Y bueno, la circunstancia creo que va a hacer que mucha gente vea con buenos ojos lo que pasa en el terreno electoral, pero la fortaleza de ustedes me parece que no está ahí, está en la lucha en las organizaciones sociales, en los sindicatos, con la juventud, ni que hablar las mujeres, como dice Romy, que se van a juntar, y siempre con una concepción de clase que trate de generar, eso, conciencia de clase, ¿no? Cuando a veces se plantea, digamos, una conciliación, hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que a veces son infiltraciones del capital que toman una causa justa, popular, de los de abajo, y lamentablemente termina siendo instrumentalizada. Eso es lo que nos ha pasado acá, eso es la historia misma del Frente Amplio, que después siempre fue, pero cuando se consolidó en ese pacto con la burguesía, como decíamos con Javi, que lo vimos en varios países, fue ahí que se traicionaron mucho de los principios, y eso generó confusión en la gente. Así que siempre que sea de los de abajo, me parece que está bueno alentar la lucha, la organización social y dar pelea, ¿no? Así que bueno, alentarlos a eso y seguir adelante. Bueno, sí, sin duda que desde que he empezado a profundizar un poco en lo que es la realidad social, política y económica de ese lado del charco, he llegado a la conclusión, pasando raya todo, que la clase trabajadora, creo que tendría que intentar reunificarse, ¿no? y dejar, o sea, creo que tiene el momento, que se va a dar el momento por la vía de los hechos de tener que tomar una determinación. Cuando el gobierno de Milei propulse, ¿no? y ponga todo el tema de la reforma laboral, creo que la gente tendría que tener muchas expectativas en qué es lo que hace la Central General de Trabajadores, ¿no? Porque en definitiva los dirigentes sindicales están mostrando más que una apatía, están mostrando una complicidad, claro, al deterioro de lo que es la lucha gremial, ¿verdad? Entonces yo me cuestionaría de qué me sirve estar afiliado a un gremio si ese gremio me traiciona. No solamente no me defiende, sino que me traiciona, me entrega. Entonces creo que por ahí ustedes tienen una posibilidad de generar conciencia para intentar aumentar, la masa crítica hacia lo que son, digamos, las ideas de última instancia, que son ideas foráneas a los intereses del pueblo argentino, ¿verdad?
Pero bueno, veremos qué es lo que va sucediendo, estaremos expectantes y bueno, agradezco la participación, como siempre, de ustedes, agradezco la participación de la audiencia y será hasta el próximo lunes donde volveremos a intentar comprender un poquito más de qué van las cosas, ¿no? Hasta el lunes para todos, que pasen muy bien. Chao, Hasta el vamos lunes. arriba. Ya me anoté las respuestas para el lunes, ¿eh? Ya me anoté. Bueno.